exudado y trasudado. Vamos a mencionar los líquidos corporales, los cuales se tienen que clasificar ya sea en exudado o trasudado. Lo que nos va a llevar a clasificar estos líquidos corporales van a ser los exámenes de laboratorio que vamos a realizar, pero también visualmente en un examen macroscópico podríamos ya empezar a guiarnos si se trata de un exudado o de un trasudado. Para esto empezaremos a nombrar algunos líquidos que conocemos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y los líquidos serosos que tenemos acá, el líquido pericárdico, el peritoneal y el pleural. Vamos a empezar con el líquido cefalorraquídeo. La toma de muestra de este líquido la realiza un experto, un médico cirujano, el cual con la ayuda de una jeringa obtendrá el líquido para su estudio. Aquí tenemos la columna vertebral, el cerebro. El líquido está en toda esta zona, además rodeando también el cerebro, ¿no? Entonces, por una punción lumbar, mediante una jeringa especial, se realiza la toma de muestra y esta toma de muestra llegará al laboratorio. Aquí vamos a observar un líquido cefalorraquídeo que macroscópicamente vemos que no tiene color, es como el agua. En algunos textos mencionan como agua de roca, es transparente, no tiene color. Y aquí empezamos un examen macroscópico, porque esta apariencia puede cambiar, ¿ya? Y entonces ahí empezaremos a una clasificación de un exudado o de un trasudado. Aquí vemos cómo sale el líquido cefalorraquídeo. Generalmente al laboratorio deben llegar por lo menos 4 a más tubos, ya que se debe tomar en cuenta que el primer tubo puede llegar con sangre, pero porque la sangre tiene que ver, ya no tendrían que haber glóbulos rojos, pero si encontramos glóbulos rojos, entonces ya nos está indicando algo. Pero puede ser que también por la toma de muestra que se haya atravesado un capilar y entonces es la sangre del torrente sanguíneo y no así del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, se deben utilizar varios tubos. Acá vemos si fuera el primero. Ya en el segundo o en el tercer y cuarto tubo no debería haber glóbulos rojos, no debería haber sangre. Entonces, esto nos ayudaría mucho para nuestros exámenes. De lo contrario, si los 4 tubos tienen el mismo aspecto, entonces se menciona que sí hay presencia de eritrocitos. Obviamente que todo esto vamos a confirmar con los exámenes que vamos a realizar en el laboratorio. Aquí vemos un líquido cefalorraquídeo con otro aspecto, no es como el primero, fíjense, ¿no? Translúcido, ya vemos acá opalescente. Entonces, macroscópicamente estamos viendo una diferencia. Cuando realicemos los exámenes confirmaremos, pero esto posiblemente se puede tratar de un trasudado, ¿ya? Y en este caso no podemos todavía mencionar mucho. Bien, hablamos acerca del líquido sinovial que encontramos en las articulaciones. Por lo tanto, en los espacios se encuentra el líquido sinovial, pero esto podría aumentar en tamaño, podría aumentar en volumen, perdón, por
por causa de presiones o por causas inflamatorias a partir de microorganismos. Entonces, lo mismo en el líquido cefalorraquídeo, porque realizamos las investigaciones ya que hay un problema de salud, entonces que esto puede ser causado tanto por alguna presión osmótica, ya, que generalmente ahí se da lo que es un líquido en aumento, pero que sea un exudado, pero cuando está sudado probablemente ya estamos frente a microorganismos que están causando un proceso inflamatorio e infeccioso, por lo cual hace que ese líquido pueda cambiar de aspecto. Entonces, acá tenemos el líquido sinovial. De la misma forma, el médico especialista realizará la toma de muestra y la muestra llegará al laboratorio. Aquí vemos cómo realizan la toma de muestra, obviamente con todas las medidas asépticas para no introducir ningún microorganismo. Debe haber una asepsia en la región, tanto con alcohol, con yodo, con povidona, utilizando todos los materiales estériles, guantes estériles, para realizar la toma de muestra. Y acá están obteniendo el líquido sinovial para enviar al laboratorio y sus respectivos análisis. Aquí vemos macroscópicamente diferencias entre estos líquidos. Ya vemos sanguinolentos, opalescentes y un líquido normal que debería ser, ¿no? Entonces, macroscópicamente ya podremos empezar a clasificar entre un exudado y un trasudado, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí otro líquido que es el líquido pericárdico, ¿no? Aquel líquido que rodea el corazón. Y cuando hay aumento de este líquido, entonces ya estamos frente a un problema y se debe investigar si es el problema por causa de microorganismos o por causa de la presión osmótica. La toma de muestra a nivel de la cavidad pericárdica para realizar los análisis. Aquí vemos cómo se extrae el líquido pericárdico. Acá también el líquido pericárdico, la extracción, ¿no? Entonces, este tipo de muestras también la realiza un experto para enviarnos estas muestras al laboratorio y ayudar en el diagnóstico de la patología, ayudar en el laboratorio, en los laboratorios de análisis clínico para investigar cuál es la causa de la patología. Aquí podemos observar el líquido peritoneal, donde podemos encontrar en la cavidad peritoneal. Cuando hay un aumento de este líquido peritoneal en esta cavidad, estamos hablando de una ascitis. Aquí encontramos el líquido. En este paciente normal, donde no hay presencia de ascitis, observamos el peritoneo, el estómago, el hígado, la cavidad peritoneal. Entonces, cuando hay algún problema a nivel del hígado, del estómago, de la vesícula, entonces, o de los intestinos, entonces puede aumentar el líquido y causar una ascitis en la cavidad peritoneal. Entonces, el líquido peritoneal.
Por lo tanto, también se realiza una toma de muestra de este líquido para su investigación. Aquí observamos el exceso de líquido peritoneal, una citis, y acá tenemos la muestra de líquido peritoneal. La toma de muestra se denomina paracentesis. Habíamos indicado que esto aumentará cuando hay problemas en el hígado y en los órganos próximos a esta cavidad. Lo mismo resulta con el líquido pericárdico, entonces el órgano próximo es el corazón, ¿no? El hígado, probablemente el paciente con una cirrosis, ¿no? Eso lleva a que este líquido pueda aumentar. Aquí tenemos un líquido peritoneal. Fíjense la diferencia del líquido peritoneal a este líquido peritoneal, ¿ya? Y además vemos ya no solo en jeringa, en gran cantidad por la extracción que realizaron del líquido peritoneal. Finalmente observamos el líquido pleural, que se acumula en los espacios pleurales que rodean a los pulmones. Ya el órgano más cercano en este caso son los pulmones, y entonces se observa el líquido pleural y a esto denomina un derrame pleural, ¿no? Bien, vamos ahora aquí a ver el líquido pleural que llegará al laboratorio. Y entonces, una vez que estas muestras, estos líquidos corporales lleguen al laboratorio, nosotros empezamos los análisis. Los análisis tanto microbiológicos como análisis químicos, determinando la presencia de proteínas, NADH, glucosa, y también realizando frotis, tinciones, cultivos, pruebas de identificación, hasta obtener un resultado. Pero antes debemos saber qué es un trasudado y un exudado. ¿Por qué encontramos en algunos casos un aumento de glucosa, una disminución de glucosa, o un aumento o disminución de proteínas en comparación al plasma sanguíneo? Porque se compara, ya que estos líquidos que los vamos a analizar, estos líquidos depositados en estas cavidades, vinieron del torrente sanguíneo, ¿ya? Ingresan a partir de los capilares a estos espacios. Por lo tanto, se realiza una comparación de la cantidad de moléculas, de proteínas, de enzimas, de hidratos de carbono presentes tanto en el plasma como en estos líquidos corporales. Entonces, esto realmente nos va a ayudar a clasificar lo que es un trasudado y un exudado. Muy bien, entonces vamos a observar en esta imagen, aquí tenemos trasudado, exudado. Vamos a empezar con el trasudado. Aquí tenemos el líquido, ¿ya? El líquido corporal de un espacio, que puede ser líquido pleural, puede ser líquido peritoneal, pericárdico, etcétera, cualquiera de esos líquidos que mencionamos con anterioridad, que todos estos espacios tienen conexión por un lado con el órgano y por el otro lado con el torrente sanguíneo, con los vasos capilares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un trasudado, que sería la acumulación de líquido, podemos encontrar diferentes moléculas y macromoléculas. Primero,
Mencionamos que en un trasudado encontramos baja cantidad de proteínas. Resulta que en el torrente sanguíneo que tenemos acá, un capilar, normalmente están las proteínas y las proteínas, para empezar, son de gran tamaño, son macromoléculas. Y cuando no hay daño, es decir, cuando no hay una puerta de entrada en las células epiteliales de los vasos capilares, por lo tanto, las proteínas le es difícil atravesar. Solamente por el proceso, por la presión que está habiendo, porque hay un problema de salud, por la presión, ha ingresado bastante cantidad de líquido a este espacio, pero solamente líquido, y no pueden atravesar las proteínas porque no hay una puerta de entrada, un conducto abierto para que las proteínas puedan pasar, porque son de gran tamaño, algunas nada más. Por lo tanto, encontraremos en los líquidos trasudados baja cantidad de proteínas, o posiblemente no encontremos proteínas. Por un lado, proteínas. Segundo, las glucosas. En el torrente sanguíneo las glucosas normalmente están presentes, y las glucosas son hidratos de carbono mono, ya que son muy pequeñas. Esta glucosa tranquilamente puede atravesar por los poros de la membrana celular y puede llegar al líquido, al trasudado. Por lo tanto, la glucosa tenemos normal. Segundo, la glucosa puede aumentar o disminuir y tiene mucha relación con la presencia de células, ya que las células necesitan glucosa, energía para realizar su metabolismo, pero acá no estamos viendo presencia de ningún tipo de célula. Entonces la glucosa será normal. Finalmente, la LDH es una enzima presente también en el plasma, y esta LDH, siendo una enzima, de todas formas es una proteína, y aumentará la LDH cuando hay hemólisis, rompimiento de células. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la LDH encontramos en el plasma, uno, por ser el tamaño que no puede atravesar, y dos, si aún atravesar y acá no hay presencia de células, por lo tanto la LDH no aumenta, está disminuida. La LDH solo aumenta cuando observa hemólisis o lisis de leucocitos en el plasma, y por lo tanto si encontrara acá también tendría que aumentar. Pero como estamos en un trasudado, entonces esto, la enzima, la LDH, la lactato deshidrogenasa, disminuye. Muy bien. Esto es un trasudado. Ahora la diferencia, vamos a explicar un exudado. Fíjense los valores de las proteínas están aumentadas en el exudado, de la glucosa están disminuidas y explicaremos el por qué están disminuidas. La LDH está aumentada. Primero, los exudados son causados por procesos inflamatorios por causa de microorganismos. Esta inflamación tiene que ver bastante con el órgano, porque es ahí donde la presencia del microorganismo está causando un daño. Entonces, los microorganismos van a causar daño a nivel de la pared del capilar, por lo tanto, observaremos diferentes puertas de entrada, varias puertas de entrada. Como hay una puerta de entrada porque hubo daño celular por causa de los microorganismos, y cuando hablamos de microorganismos podemos hablar de bacterias, de virus, de hongos y parásitos. Muy bien. Entonces, como hay una puerta de entrada, tanto las proteínas como las enzimas y como la glucosa tranquilamente pueden ingresar junto con el líquido
al espacio, a estos espacios y son parte de un exudado. Bien, vamos a empezar con la proteína. La proteína que está presente en el torrente sanguíneo, en el plasma, por tener un gran tamaño, pero además que por encontrar una puerta de entrada, tranquilamente la proteína ingresa a este espacio junto con el líquido. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de proteínas en este líquido. Comparado con el trasudado, las proteínas deben ser elevadas, sin embargo, en el trasudado las proteínas están disminuidas. Segundo, la glucosa obviamente ingresará, pero en el exudado vemos poca cantidad de glucosa en comparación del trasudado, que acá está normal. Pero acá está disminuida la glucosa. ¿Qué pasó? Porque acá hay un espacio abierto y tranquilamente las glucosas están ingresando. ¿Qué es lo que pasa? La presencia de células bacterianas y de células de defensa que aparecerán obviamente, que aparecerán los leucocitos. Acá tenemos un linfocito, por ejemplo. Aparecerán los polimorfos nucleares y los mononucleares porque hay presencia de agentes etiológicos extraños como los microorganismos. Entonces, por esta presencia, estas células, tanto las células de los microorganismos como las células de defensa, que son los linfocitos, los mononucleares y los polimorfonucleares, estas células bacterianas necesitan glucosa para multiplicarse, para su metabolismo. Entonces, esas células utilizarán toda la glucosa que está en este líquido para sobrevivir. Por lo tanto, la glucosa estará disminuida en los exudados. Siendo que no hay acá presencia de células bacterianas, por lo tanto, la glucosa será normal, no se está utilizando la glucosa. Bien. Tercero, LDH. La enzima LDH que está en el plasma ingresará tranquilamente y vamos a ver un aumento de la LDH. Dijimos que la LDH empieza a aumentar cuando observa la presencia de lisis de las células. Aquí vemos los linfocitos y este era un polimorfo nuclear. Este polimorfo nuclear se destruye, es decir, las células del sistema inmunitario que son los linfocitos y los macrófagos, basófilos, en sí los polimorfos nucleares, asisten a un sitio para inhibir, para eliminar a los agentes etiológicos, a los microorganismos, en este caso pueden ser bacterias. Entonces, al fagocitarlos, al eliminarlos, estas mismas células, que son los leucocitos, también son eliminadas. Entonces, al romperse estas células, esto hace que las enzimas LDH puedan aparecer en mayor cantidad porque aparecen cuando hay lisis celular. Por eso es que en los exudados vamos a observar aumento de la enzima lactato deshidrogenasa. Por lo tanto, fíjense, la cantidad de células, leucocitos, microorganismos, proteínas, LDH, hacen que este líquido pueda observarse como el que vemos acá, ¿no? Con una turbidez por la presencia tanto de las proteínas, de las células bacterianas, de los leucocitos, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando no hay presencia de los componentes que mencionamos, entonces el líquido será translúcido, manteniendo su color original.